¿Cómo están? ¿Todos bien? Por la gracia del Señor estamos bien, con un día más de vida, un día más que nos da la oportunidad de podernos congregar en esta mañana. Quiero externar los saludos del pastor Rodrigo. Él le manda muchos saludos, él y su familia, su esposa Miriam. Él no pudo venir en esta semana, tiene algunas diligencias, ¿verdad? Todavía que pendiente por hacer, pero ya en la próxima semana, a finales, ya él estará aquí con nosotros. Esta mañana vamos a continuar con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Lo que estaba hablando Roberto con respecto a la hermana Jenny, yo tuve la oportunidad de poder compartir con la familia en sus funerales. Y tuve la oportunidad también de poder compartir un mensaje que, valga la redundancia, que tiene que ver con lo que estamos estudiando ahorita. Lo que estudiamos la semana pasada, Pablo habla a los tesalonicenses sobre la venida del Señor. Y yo compartí este pasaje con la familia porque es importante que nosotros tengamos presente siempre eso, que el Señor va a regresar, que los muertos en Cristo, el Señor viene por ellos y los que estemos vivos dice que seremos arrebatados. Y esa es una esperanza, es una promesa, es una seguridad que todos tenemos. Entonces, es algo que compartí con la familia porque todos sabemos que es un dolor tan profundo que la pérdida de un ser querido no se puede exteriorizar. Pero por la gracia de Dios, Él nos da esa paz y ese consuelo y esa seguridad que todos tenemos, de que un día alguien de nuestra familia que parta, pero si parte teniendo a Jesús en su corazón, sabemos dónde va a estar, sabemos que un día Él va a venir por Él y un día vamos a estar con ellos. Pero dice Pablo también en esta carta, dice, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza es porque no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros que tenemos esa seguridad y esperanza podemos estar confiados. Y dice en lo que vamos a estudiar, al final de lo que estudiamos la semana pasada, dice Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si tenemos esa promesa y esa seguridad, dice Pablo a los tesalonicenses, aliéntense, no se desanimen, siéntanse confiados y seguros. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo vivir mientras Jesús regresa? Es una pregunta que muchas veces no la hacemos, porque con este mundo convulsionado, con los quehaceres de todos los días, los problemas, las situaciones, el enfoque que nos da el mundo a la vida de cada uno de nosotros, eso nos puede envolver y desconectar, ¿verdad?, con esa promesa que nosotros tenemos. Y se nos olvida cómo debemos vivir. Se nos olvida esa parte. Pero dice Pablo también que nosotros debemos considerar tu vida desde la perspectiva de que Jesús volverá por los suyos. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, de que Él va a venir por nosotros, tenemos que estar preparados cada día, tenemos que estar atentos, porque como les decía, los quehaceres de todos los días, las actividades, los problemas, toda la situación, el principio que tiene el mundo para enseñarnos a nosotros es totalmente diferente a los principios que Dios nos enseña en su palabra. Todos los valores que el mundo enseña están totalmente separados de los valores que nos enseña la palabra de Dios. Y es bien difícil poder hacer la voluntad de Dios, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, es difícil. Pero es más fácil, sí, desanimarnos. Eso sí es totalmente fácil. Yo creo que más de una vez en el día nos podemos desanimar. Y a veces hay para unos eso es una constancia.
Pero dice el Señor que nosotros no podemos estar en ese tiempo de desánimo toda la vida. En este pasaje que vamos a estudiar, al final Pablo también dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Casi siempre él está recordando la venida del Señor y siempre está diciendo, anímense. Porque el mundo es difícil, la vida es difícil, desanimarse es fácil. Y Dios, a través de su palabra y en las palabras de Pablo, él hace una comparación, el desánimo con la oscuridad. Y tiene que ver, porque es algo que tiene que ver mucho. Dice Jesús, por eso, como no es fácil, dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Hay aflicciones, hay desánimo, pero debemos de confiar. ¿No sabían ustedes que el desánimo es una de las armas más poderosas que usa Satanás? No lo sabían, pero el desánimo prácticamente es una arma aguda de Satanás. Y si nosotros estamos cayendo constantemente en eso, es peligroso porque nos volvemos títeres de Satanás. Y quiero que veamos un pasaje. El desánimo, dice, es un arma especial del enemigo, como les decía, es un arma aguda, es una de las más poderosas que él utiliza en todos los creyentes. Y en el libro de Job, en el capítulo 41, versículo 22, habla sobre Satanás, sobre el carácter de Satanás. Habla sobre lo que es Satanás y pone, por ejemplo, toma como ejemplo un dragón. Y dice, en su cerviz está la fuerza y delante de él esparce desaliento. O sea, la cerviz, esto de aquí, el orgullo que tiene, eso no lo puede doblar, no lo hace que se doble, no hay humildad. ¿Por qué? Porque él es tan orgulloso que delante de él esparce, dice, desaliento. Y es el diablo. Y esparcir es como cuando alguien va caminando y deja su aroma. O un buen aroma o un mal aroma. Y eso causa un efecto, porque podemos decir, qué rico huele esta persona, ¿verdad? Pero cuando hay un olorcito como a cebolla o qué sé yo, entonces eso como que se siente frustrante, más si vas en un bus y alguien va con el brazo levantado, haces un trago amargo, ¿verdad? Eso es terrible. Pero es igual, él va, dice, esparciendo el desánimo. Y esa es una constancia en muchas personas. Y valga volverlo a decir, en muchos creyentes. Si no sabían que esa es una de las armas poderosas, hay que pensar en eso. Tenemos que pensar mucho en eso. Y saben que Satanás utiliza personas. Y a veces las personas que menos esperamos son las que él utiliza para desanimarnos. Los que somos padres, cuando nosotros vemos a nuestros hijos tristes o desanimados, eso nos puede doler, nos puede entristecer también a nosotros. Pero ¿saben qué es lo peor? De que nosotros como padres seamos los que desanimemos a nuestros hijos. Por eso dice en Colosenses 3:21, volverlo a poner por favor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Debemos nosotros ser precursores de que nuestros hijos estén animados en todo, sobre todo para que puedan estar siempre cerca del Señor. Pero cuando tenemos esa constancia de desanimarlos es peligroso. Estamos siendo títeres nosotros los padres. Y no solo pone el ejemplo de los padres, pero en el hogar puede ser el esposo, la esposa, la familia, un familiar, un amigo, en los trabajos, qué sé yo. Utiliza toda clase de cosas y personas. Por eso también yo les decía de que Pablo le hace la referencia en que el desaliento o el desánimo tiene que ver con la oscuridad.
Y eso científicamente está comprobado. Una persona que vive encerrado, aislado, casi siempre vive desanimado, amargado, triste. Y vean lo que dice esta investigación. Investigaciones en regiones con poca luz solar, como áreas cercanas a los polos, muestran que las tasas de desánimo y depresión aumentan durante los largos inviernos, cuando hay menos horas de luz diurno. El doctor Norman Rosenthal del Instituto Nacional de Salud Mental fue uno de los primeros en identificar y definir el trastorno afectivo estacional, por sus siglas en inglés. Este trastorno se caracteriza por la aparición de síntomas depresivos durante los meses de otoño e invierno, cuando la cantidad de luz solar disminuye significativamente. Dice también, las personas que experimentan SAD tienden a sentirse más aisladas, desmotivadas, desanimadas durante estos periodos, debido a la menor exposición a la luz natural. Conclusiones: el estudio sugiere que la falta de luz solar interfiere en la producción de serotonina, la que afecta el estado de ánimo y aumenta los sentimientos de desánimo y aislamiento. Además, muestra que la terapia de luz, exposición a la luz artificial brillante, puede mejorar significativamente los síntomas del SAD. Si vemos que hay una gran relación, la oscuridad con el desánimo. Dice también, esta es la pregunta que tenemos que hacernos, pero también en este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 11, nos vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo debemos vivir mientras Jesús regresa? Quiero que abramos nuestras Biblias al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo del 4 al 11. No, ahí déjalo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos das para venir a ti, Señor, y escudriñar tu palabra bendita, Señor. Gracias por este mensaje que has preparado. Abre nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y permite, Señor, que tu palabra no caiga en saco roto, Señor. Que lo aprendamos, lo guardemos en nuestro corazón, pero sobre todo que lo vivamos conforme a tu voluntad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Entonces, vemos cuál es el primer punto que tenemos que nosotros entender. Cómo debemos vivir, que debemos de vivir, vivamos sabiéndonos singulares, dice. ¿Cómo debemos vivir mientras Jesús regresa? Dice, sintiéndonos o sabiéndonos singulares. ¿Qué es la singularidad? Singular es algo único. Cuando nosotros pasamos de la oscuridad que teníamos cuando no conocíamos a Cristo y lo hemos recibido, Él nos pone en una posición especial. Para Él somos especiales. Dice en el versículo 4 y 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces estamos en una posición, dice, especial.
¿Algunos de ustedes alguna vez los han asaltado? Levanten la mano si alguna vez los han asaltado. Uy, qué barbaridad, bastantes. Pero quiero que piensen en ese momento cuando los asaltaron. No es lo mismo un robo, o sea que vas, digamos, en un bus y alguien te metió la mano en tu bolsa, qué sé yo, y te sacó algo. Y de repente esta persona te roban, pero también hasta te sonríen y te dicen con permiso. Y le sonríe, ¿verdad? Pero no sabes que te robó. Pero aquel que te asalta es diferente, porque no lo ves venir. De repente vas tranquilo, vas distraído, y cuando sientes, si recuerdan ese momento, los que ya fueron asaltados, eso es terrible. Yo nunca he sido asaltado, pero mis dos hijos mayores, cuando tenían entre 11 y 12 años, ellos fueron asaltados. Y andaban en el sector de Rubén, ahí hay una zona, esa zona de ahí es como un poco desolada. Y de repente ellos iban y se les aparecieron dos tipos ahí y los pusieron contra la pared. Pero lo que no, a mi esposa y a mí, lo que nos dio risa después fue que nosotros le preguntamos, ¿qué pasó? Y cuando los estaban bolseando y todo, mi hijo andaba, el mayor, una cadenita que yo le había regalado. Y solo le dijo al ladrón, esa cadena me la dio mi papá. O sea, ¿será que era tanto el susto, estaba en shock, que no tuvo más que solamente recordar que yo se la había dado? Pero ustedes saben que eso debe ser terrible. Bueno, los que ya lo vivieron, eso es terrible. Pero ¿qué pasa si tú te das cuenta de que viene alguien y dices, a veces nos podemos engañar, pero a veces no? Y sabes de que te pueden asaltar, lo que haces, cruzas de acera o vas preparado. Quizás hasta haciendo el mate como que vas armado, te metes la mano en, qué sé yo, te camisías. Pero entonces te preparas, ¿verdad? Para que ese evento no pueda ocurrir, porque eso pasa también. Pero cuando no, es difícil. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos preparados, porque dice el pasaje, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Date cuenta de que si eres un seguidor de Jesús, Él te ha hecho que sea, dice, singular, te ha hecho especial. Cuando Él dice que somos especiales es porque nos ha sacado de un lugar donde estábamos, que eso era terrible. Estamos en una posición especial, única. Voltéense a ver, vean al que tienen a su lado, véanlo sin pena, véanlo. No hay ningún parecido, ¿verdad? Gracias a Dios, dicen, no me parezco. Soy único. Y es cierto, ni siquiera los gemelos se parecen. O sea, pueden haber gemelos idénticos o trillizos. Pero ¿qué pasa? Las huellas dactilares son diferentes. Siempre hay una singularidad en cada persona. Si te ves en un espejo, ahí entonces dices, sí, soy único. Qué bárbaro, ¿cómo me hizo Dios? Y dice, este chaval o esta chavala, poderoso, ¿verdad? Precioso, preciosa. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener cuidado. El hecho que diga que somos únicos y especiales, tenemos que tener cuidado de no ser o no pensar, pues, que somos mejores que otros. No somos mejores que nadie. Una cosa es ser especial y único y otra cosa es o sentirse mejor. Tenemos que tener cuidado con eso. Veamos un ejemplo de singularidad. Dice, en la ciencia, una singularidad es una situación o un lugar en el que las leyes que usamos para explicar cómo funcionan las cosas, como la gravedad o el tiempo, ya no sirven o no podemos entender lo que pasa. Si nosotros tomamos un objeto, o este micrófono lo tomo y lo dejo caer, obviamente sabemos que es lo que pasa, de una. Pero ¿qué pasa si yo lo dejo solo en el aire y se mantiene ahí? Van a decir, oh, es mago el hermano, magia, o a saber qué truco está utilizando. O podemos pensar y decir,
un milagro. Y saben que los milagros es algo único, es algo singular, es algo especial. Esa es la singularidad, algo único y especial. Y por ese motivo es que Dios nos ha puesto en una posición especial. En su gracia, dice, tenemos un nuevo juego de circunstancias, pero también tenemos un nuevo juego ¿de qué? De mandamientos, de leyes. Tenemos que pensar de que ya no tenemos que vivir como éramos o vivíamos antes, porque ahora somos especiales, y por eso dice Juan, 1 Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto que estamos viendo aquí, que estamos leyendo, debemos atesorarlo. Cuán amor nos ha dado el Padre. Una persona sin Cristo no puede decir eso, no puede. Pero nosotros que sí lo recibimos, tenemos que atesorar eso, apreciarlo, darle el valor que tiene. Pero muchas veces se nos olvida. Ahora nos vamos a hacer una pregunta. Dice luz o tinieblas, ¿con cuál te identificas? Puedes vivir en tinieblas, o sea, el Señor ya nos sacó de las tinieblas a la luz. Pero cuando nosotros tenemos una constancia de querer vivir como vivíamos antes, nos podemos encontrar en tinieblas todavía. ¿Por qué? Porque si bien nos convertimos, pero queremos mantenernos en esa dinámica de vivir aquello que al Señor no le agrada. Por eso dice, no estamos en ignorancia como los demás, eso dice Pablo. Ustedes ya no están en ignorancia, no son ignorantes porque ya conocen, ya entienden, ya el Señor les está dando saber lo que tienen que hacer y cómo vivir. No, déjalo por favor. Pablo habla a los hermanos y dice, la conciencia del retorno de Jesús es un privilegio de sus seguidores. Ahora, veamos algo. Volvamos al versículo 4. Dice, mas vosotros hermanos. Dice, hermanos, ¿por qué? Porque se entiende que son creyentes. Aquí en la iglesia o en las iglesias, uno le dice hermanos a todos. Hermano aquí, hermano allá, y muchas veces, ¿por qué? Porque no le sabemos el nombre a la persona. Entonces, pero es más fácil decirle hermano, aunque no sea hermano en Cristo. Pero Pablo está haciendo aquí la referencia de que son hermanos en Cristo. Si sabemos, no hay razón para que nos tome desprevenidos y no preparados. La analogía del ladrón en la noche es bastante obvia. O sea, no estamos a oscuras, nosotros sabemos perfectamente que nosotros no estamos a oscuras. Entonces debemos, dice que, estar preparados. Ahora se pueden preguntar, ¿qué es estar preparado? Para empezar, tu preparación comienza alimentándote de la palabra de Dios. Si no lees para nada tu Biblia, no te vas a poder preparar. Si estás estudiando, ¿cómo te preparas? Estudiando, ¿verdad? Si estás estudiando cualquier carrera, cualquier cosa que estudies o quieras, pues, aprender, estudias, te preparas y lo practicas sobre todo, porque te puedes hacer cebollón memorizando la Biblia, memorizando cualquier otro libro, pero tienes que practicarlo. Dice también la conciencia, o sea, la conciencia que tenemos o debemos de tener es eso, una conciencia de preparación, o sea, estar consciente que tenemos y debemos prepararnos. Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y obviamente que así es. Todos nos acostamos confiados, pero ¿acaso el ladrón va a decir, mira, te voy a llamar a medianoche porque quiero entrar a robarte tu casa? Llega y te deja sin nada. Pero es lo mismo. Jesús va a volver por los suyos sin avisar.
Muchas veces decimos, sí, yo sé que va a venir, sí, va a venir. Ojalá que no venga todavía, sí. Ahí tengo muchas cosas que hacer. Pero no sabemos en qué momento. Puede ser en este momento. Sería bueno. Dice también, no somos iguales a los demás. ¿Por qué dice que no somos iguales? Dice en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz o hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas son lo más contrario a Dios que existe, dice. No, y lo más contrario a la naturaleza sin Dios. Alguien que está sin Dios está en tinieblas. Es la naturaleza que los demás tienen, la cual tuvimos nosotros antes de conocer a Jesús. Y Dios hace una diferencia desde el principio de la creación entre la luz y la oscuridad. Hace una separación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es algo que desde siempre lo ha escrito Dios de esa forma. No hay ninguna relación de la luz con las tinieblas. Por eso dice Pablo, cuando Jesús lo mandó a predicar, él le dijo qué es lo que tenía que hacer y por qué lo iba a hacer, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la condición que nosotros teníamos antes de conocer a Jesús. Estábamos en tinieblas. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir nosotros en tinieblas? No se puede, no se debería. Describe también el enfoque que teníamos sin Jesús. Cuando nosotros vivíamos sin Jesús, nuestro enfoque ¿qué era? Lo que el mundo nos ofrece, lo que la carne nos pedía. Maldades y pecados, ¿verdad? Malicia. Ese era el enfoque que nosotros teníamos. Y Lucas lo describe de esta manera. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Por qué dice no suceda? Porque, como se lo dije hace un momento, a veces vivimos, se nos olvida lo que somos, la posición donde nos han puesto Dios. Y queremos vivir en tinieblas, haciendo las cosas que hacíamos antes. Por eso lo dice, la luz que en ti hay no sea tiniebla. Otro punto, otro pasaje que vamos a ver, describe la forma en que vivíamos sin Jesús. Juan 3 del 18 al 20 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Dice, empieza diciendo, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No está diciendo, cuando se muera, Dios lo va a poner en una posición donde él va a hacer una revisión. Voy a ver tus obras y voy a decidir ahora si te condeno o no te condeno. Desde el momento que la persona no quiere nada con Dios, lamentablemente eso ocurre. Tenemos familias, amigos, vecinos que no quieren nada con Dios. Dicen, ya han sido condenados. Por eso nosotros tenemos la tarea, ¿verdad?, de que esto pueda cambiar en la vida de estas personas. Y no debemos descuidar esa parte también, por favor. Si ya no somos lo que fuimos antes, no tiene sentido que nos mantengamos viviendo igual que siempre. Ya lo dije hace un momento. O sea, ¿por qué? Háganse la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Yo creo que no hay nada que justifique el por qué. Si nosotros decidimos dar un paso de fe
cambiar el rumbo de nuestra vida. Dios lo hizo y lo está haciendo. Entonces, ¿por qué queremos vivir como antes? Eso es absurdo. O sea, no debe de haber cabida eso en la mente de nosotros. Pero lamentablemente eso ocurre también. Vamos a hacernos esta pregunta y contestémosla a cada uno de nosotros. ¿Tienes tú una relación con Jesús? ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Aprecias verdaderamente ser hijo de Dios? Escudriñémonos, pensemos, veamos aquí adentro, que si verdaderamente lo apreciamos, entiendes que en tu naturaleza, en tu enfoque y en cómo vives, eres distinto a la que una vez fuiste, y que es Dios quien te ha hecho diferente. Tenemos que reflejar esa diferencia, no para que nos vean, sino que nosotros lo sintamos y lo vivamos. ¿Estás consciente de que Jesús va a regresar? Si estás consciente de eso, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Te estás preparando? Esa es la respuesta que podemos encontrar a esta pregunta. Si estamos conscientes, tenemos que estar preparándonos. Otro punto, dice, vivamos siendo sobrios. Dice el versículo 5 del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Hablando de la sobriedad, la sobriedad es la lucidez que tenemos en la mente, estar consciente. La sobriedad tiene relación directa con uno de los frutos del Espíritu, que es la templanza. La templanza es la sobriedad, y eso es algo que debemos desarrollar. Tenemos que estar conscientes, ser maduros. Tenemos que evaluar, ¿verdad?, qué tenemos que cambiar en nuestra mente para que podamos ser sobrios y estar conscientes de cómo debemos vivir mientras Jesús vive. Veamos otro punto aquí. La principal batalla para una vida en paz espiritual se pelea en nuestros pensamientos. Es una lucha de todos los días, pero es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. La sobriedad es la capacidad de mantenernos serenos y sensatos mientras Jesús regresa. Pablo hace una referencia o hace una analogía, ¿verdad?, con la embriaguez. Vamos a ver 4 contrastes aquí. ¿Despiertos o dormidos? ¿Cómo estamos ahorita? Ahí sentaditos. ¿Estamos despiertos, nos estamos durmiendo o estamos dormidos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos despiertos, atentos? Señala lo vulnerable que somos, dice. Si estás dormido, esto es lo que pasa. Señala lo vulnerable que somos cuando estás dormido. Es el momento en que el enemigo ataca y ni nos damos cuentas. Pero es un letargo, pero espiritual. Nos dejamos ir, rico dormir, ¿verdad? Pero nos dejamos ir en ese descuido y no estamos atentos. Dormido eres insensible, no te das cuenta de lo que sucede en tu entorno. Si tu mente está dormida, ves pasar lo malo y te da igual. No sabes, no analizas si es malo, si es bueno. Lo que piensas, lo que quieres, no lo analizas, simplemente actúas mecánicamente porque eso es lo que deseas. Estás dormido espiritualmente. Dormido, estás inactivo, no haces nada para cambiar tu realidad. Y no hacer nada es no hacer nada, porque no queremos. Pero si estás despierto, entonces estás diciendo o puedes decir, esto no está bien. Y haces cambios, comienzas a hacer ajustes, porque no está bien. Estás despierto, no dormido. Dormido estás indefenso, cualquiera puede causarte daño.
cualquiera podemos entenderlo, las relaciones que tenemos con las personas, a veces no nos damos cuenta las intenciones que puedan tener. Pero como no tenemos la mente abierta para analizar lo que está pasando o puede pasar, nos causan daño. Otro punto. Dice Mateo 3, 13, 24, 25. Jesús le refirió, dice, otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nos estamos alimentando de la palabra, pero si descuidamos ese alimento, o sea, estamos llevando fruto en nuestra vida, ¿verdad? Para llevar fruto. Pero cuando descuidamos eso, el enemigo viene y comienza a minar tu mente y tu corazón. Esa es la cizaña. Y vamos creciendo enredados. Creemos que estamos creciendo espiritualmente, pero estamos siendo enredados por esa cizaña del demonio. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, no estamos atentos. Por eso Jesús dice también, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es velar? Un guarda de seguridad, ¿qué es lo que hace? Está atento, ¿verdad? Está velando, está atento. Nosotros debemos de estar atentos a todo lo que nos puede causar daño, a todo lo que nos puede hacer pecar. En algunos lugares utilizan la palabra buzo. Nosotros diríamos, avivate, ponete las pilas, despertate. Pareces dundo, ¿cómo andás? Esas son palabras que usamos nosotros. Dice en Efesios 5, creo que sí, un pasaje en 5:14, creo que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque muchas veces así caminamos, como dormidos, como sonámbulos, como zombies, como quieran llamarlo. Porque no nos despertamos, no nos avivamos, no estamos pendientes. Dice también, ¿eres del día o de la noche? Señala el estado de nuestra relación con Dios. El día siempre está asociado con la presencia de Jesucristo. Él es el sol de justicia. La noche cuando Él está ausente en tu vida. Si Dios o Jesús está presente en tu vida todo el tiempo, vas a estar despierto, porque Él es la luz, dice. Si pasas un periodo desconectado de Dios, estás o andás en oscuridad. Así podemos pasar mucho tiempo en oscuridad, aunque no hayamos convertido. Ese es el problema, porque estamos confiados que no, yo ya me convertí, yo sé que voy a ir al cielo si me muero. Pero ¿cómo quiere Dios que viva mientras eso ocurre, cuando Él venga? Tenemos que actuar, pensar y hacer las cosas diferentes. Por eso Pablo a los romanos les dice en esta carta, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos ese periodo de tiempo en que nos mantenemos a oscuras o en que estamos viviendo. Hay que desecharlo, porque Él viene. Vistámonos las armas de la luz. Dice también, seamos sobrios. ¿Estás sobrio o embriagado? Señala el control de nuestros pensamientos, la sobriedad. Ser sobrio es no dejar que nada tome el control de tu mente o de la mente, como lo hace el vino en el cerebro, es no permitir que algo te desenfoque o te haga cambiar de opinión. Una persona que toma alcohol, toña, joyita, flor de caña, lo que sea, ¿verdad? Pero un tomador está consciente de lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? El alcohol toma control ¿de qué? De la mente. Toma control de la mente. Y quizás has conocido a alguien, o tal vez si eras tomador, eras serio o eras seria, calladito, no quebrabas un plato, pero ya con tus bolillazos
te transformabas, o la persona se transforma. Y dice, oh, ve qué bárbaro, dice, si este no era así. Se hacen cantante, hacen striptease, o sea, vas a ver de todo. ¿Por qué? Porque es la mente la que ha tomado control, perdón, el alcohol ha tomado control de la mente de la persona. Y nosotros nos podemos sorprender, y incluso el borracho dice al día siguiente, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No supe. Y después son las burlas, la risa, ¿verdad? De cómo actuó la persona. Y uno dice, qué bárbaro, si yo no soy así. Pero ¿es por qué? Porque el alcohol, y no solamente, Pablo hace una referencia del alcohol, pero pueden ser otras cosas, no solamente el alcohol. Algo puede tener control de tu mente, pueden ser las drogas, la medicina. Yo conocí una persona que le decían pasinerma, porque solo se mantenía estresado, nervioso, y a cada rato vivía eso, entonces así le decían. Pero pueden ser una persona que toma control de tu mente, te desesperas por aquella mujer y dices, esa es la mujer que yo quiero, ese es el varón que yo quiero. El dinero te puede también igual tomar control de tu mente. Qué sé yo, hay tantas cosas que pueden tomar control de tu mente, y esa es una embriaguez. Eso es estar embriagado por algo, no solamente por el alcohol, pero ese es un ejemplo que nos pone. Por eso dice también, ¿qué te controla? Porque hay otros aspectos. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Hay otras cosas que pueden controlar la mente de la persona. Dice también otro punto, si te sientes presionado, estresado, abatido, malhumorado, deprimido, amargado, necesitado, intimidado, miedoso, preocupado, ¿cuántas cosas, verdad? No tomes. O sea, no, ¿por qué lo vas a hacer? Y cuando dice no tomes, no solo lo que les estaba diciendo, no tomes licor o cualquier otra cosa que afecte tu mente. Lo que vaya a tomar control de tu mente, porque estos son parte de las consecuencias cuando nosotros nos dejamos dominar la mente. Todo esto ocurre en la persona. Veamos otro punto. ¿Estás despierto o dormido? Voy a volver al pasaje. El versículo por tanto no durmamos como en el 6, dice, los demás si no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y la esperanza de salvación. Protegidos o indefensos, señala la decisión de vestirte y proteger y la protección de Dios. El tórax, en griego tórax es la coraza y pericefalia es el yelmo. Deben vestirse de manera intencional. Puedes tenerlo, pero no puedes ponértelo. O sea, los soldados se visten, se ponen chalecos, ¿verdad? Porque protegen, ¿qué? El corazón. Nosotros debemos proteger nuestro corazón. El yelmo es lo que debemos de proteger, ¿qué? Nuestra mente. Eso tenemos que estar conscientes de que debemos de protegernos espiritualmente, porque el enemigo nos va a atacar siempre. O sea, dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sigamos, por favor. Dios nos ha dado un sistema de defensa, ¿verdad? Que es espiritual. Crees en Dios y sabes, y creer en Dios y saberte amado protege el centro de tus emociones y deseos y pensamientos. Estar seguro de que eres salvo te ayuda a no preocuparte y pensar con claridad. Cuando nosotros estamos conscientes de esto, entonces vamos a pensar con claridad. Vamos a estar conscientes de que nuestra vida tiene un rumbo diferente al que tenía antes. Entonces no podemos descuidar esto. Dice también otro punto, que son preguntas que nos vamos a hacer. ¿Estás preparado? ¿Estás esperando a Jesús?
¿O te preocupa cuando piensas en su venida? Lo que les decía hace un momento, a veces no queremos o no estamos pensando en la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros intereses pueden ser otros. Pueden ser otros. Quizás un joven o una joven no se ha casado y dice, no, yo primero quiero casarme. Después que venga. O quiero disfrutar mi juventud. Después que venga. Quiero terminar de prepararme, quiero terminar de hacer de mi casa, quiero terminar de hacer un montón de cosas. Después que venga. ¿Te has quedado dormido en la noche espiritualmente hablando? ¿Has descuidado tu vida espiritual? Preguntémonos. Deja que tus emociones o tus pensamientos te saquen de la manera como Jesús quiere que vivas mientras Él regresa. Esa es otra pregunta que debemos de hacerla siempre. ¿Qué dejamos nosotros que nos controle? ¿El Señor con su palabra o el mundo con todo lo que nos ofrece? ¿Qué? Contestemos esa pregunta. Vivamos sintiéndonos seguros. Dice en el pasaje, versículo capítulo 5, en el que estamos estudiando, el versículo del 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. A veces, y yo lo he escuchado muchas veces en creyentes, no sienten o no tienen la seguridad de su salvación. ¿Y saben por qué ocurre esto? Por la forma en que la persona se está conduciendo. Muchas veces. Otras veces porque no entienden de que nosotros tenemos que pasar por un proceso de crecimiento, de madurez, de cambiar nuestra vida, nuestros pensamientos. Entonces te das cuenta si verdaderamente te has convertido o no. Pero es una pregunta que nosotros a veces no podemos hacer. Y a veces la persona se siente inseguro. O sea, nosotros tenemos que estar seguros porque el Señor es una promesa. Y desde el momento que nos convertimos, o sea, estamos conscientes de lo que va a pasar cuando nosotros muramos. Por eso dice, la certeza de que Dios nos protege nos permite una vida libre de ansiedad. Puedes tener muchos problemas, estar pasando por muchas situaciones, pero hay una promesa, ¿verdad? De que Dios está ahí con nosotros, o sea, no nos deja solos. Ya lo vimos en el pasaje de Juan, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Cuando dice confiad, es confiar. ¿Por qué vamos a sentirnos tan estresados o ansiosos y desesperados? Si sabemos que aunque estemos pasando o padeciendo, Él está ahí, en control. Él controla nuestra vida si nosotros le permitimos que Él tome control de nuestra vida. Es una decisión. Si tomamos otra decisión, entonces ya sabemos que la vida va a ser siempre un desastre. Porque nosotros queremos ver cambio, pero no lo vemos. ¿Por qué? Por esto mismo. Podemos vivir seguros sabiéndonos que Dios tiene un propósito bueno. Dios tiene para nosotros un final bueno. La salvación es uno de los mejores pasajes, uno de muchos que asegura que los cristianos no pasaremos por la gran tribulación. Ese es otro problema que mucha gente cree, muchos creyentes creen de que cuando ese momento ocurra, ese evento, nosotros vamos a estar aquí. Ya el Señor nos ha llevado, no vamos a vivir eso. Solo aquellos que no han creído. Por eso Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es una promesa para nosotros. No vamos a pasar por eso. Entonces, ¿por qué frustrarse? No vamos a pasar por este tiempo. Démosle gracias a Dios por eso. Segundo punto, Dios pagó un precio grande. ¿Entienden qué significa grande?
A veces no consideramos el precio de nuestra salvación. Eres precioso para Él, por eso pagó un precio enorme. Ese precio que es la cruz. Cuando nosotros vemos, todos hemos visto la película de la crucifixión. O sea, hay un momento que nos sentimos tan mal, nos duele y nos imaginamos todo lo que el Señor padeció. Pero eso tengámoslo presente siempre. Y eso que padeció fue por nosotros, para que ahora nos ponga en una posición que no merecemos. Lo que merecemos que dice la condenación en el infierno, pero Él hizo esto por nosotros. Piensen en lo que este pasaje dice: el arrebatamiento, al igual que la salvación, no depende de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Él. O sea, a veces la gente piensa o queremos pensar de que somos buenos, yo hago buenas cosas, yo soy tranquilo, yo aquí, yo allá. No, Dios tiene un lugarcito para mí porque yo no le hago daño a nadie. No se trata de eso. Somos malos. Merecemos lo peor, pero esa es su gracia. Una gracia que hemos recibido y debemos atesorarla. Debemos glorificarlo. Debemos de honrarlo. O sea, estemos conscientes de esto. Por favor, no descuidemos esta parte. Es importante o tiene que ser importante para nosotros, porque es el regalo más precioso que hemos recibido. Para Dios eres muy valioso. Por eso Pablo le dice a los romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, no es algo que nosotros no merecíamos. Por eso el Señor lo expresa de esa manera. Es algo que al no merecerlo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, cuidar, ¿verdad? Ese precioso regalo. Otro punto, tercer punto. Dios nos provee de una paz completa. ¿Quién te puede dar paz? Nada ni nadie. Solamente el Señor. Es el único. Si entendemos que saldremos de acá porque Jesús ya pagó el precio y que solo se trata de esperar, sabiéndonos especiales y siendo sobrios, podemos enfrentar lo que sea sin desanimarnos. Lo que sea es lo que sea, sin desanimarnos, porque ya Él pagó el precio. Somos especiales. Viene por nosotros. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más le podemos pedir? Solo se trata de que nosotros reaccionemos. Por eso, Pablo dice a los tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje lo leí al principio. Alentarse, no desanimarse. No se aflijan, no se preocupen. Nosotros utilizamos otras palabras que no las voy a decir, pero son muy comunes. O sea, ¿por qué? Pensemos en esto. Y las últimas 4 preguntas que debemos hacernos. ¿Te falta la paz con Dios en tu vida? ¿Por qué te falta la paz? Pensemos en eso. ¿Por qué no tengo paz en mi vida? ¿O por qué me mantengo mucho tiempo ansioso, desesperado, angustiado, enojado, malhumorado, qué sé yo? No hay paz. ¿Por qué? Porque no hay estos elementos que hemos estudiado esta mañana. ¿Has considerado seriamente cuánto te ama Dios? ¿O simplemente lo hemos tomado como algo? Sí, me regaló la salvación. Gracias, Señor. Pero ese gracias puede ser del diente al labio, no debe ser así. ¿Estás viviendo consciente de que Jesús regresará por los suyos? Eso debemos de tenerlo presente siempre. Por eso, al final Pablo
dice que nosotros somos, bueno, lo que estudiamos esta mañana, ¿verdad? Pensemos en estas tres cosas. Somos especiales, somos singulares, o debemos de vivir con una vida pensando que somos especiales para Dios, somos únicos. Debemos de vivir también sobrios, que nada tome control de nuestra mente. Y debemos de vivir seguros. Tres cosas importantes que no debemos olvidar. Vivamos seguros, porque Dios nos ama y nos ha puesto en un lugar especial. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso tiempo.